a prepararnos para iniciar con esta segunda jornada de este día de nuestro ciclo de conferencias. Sean todos y todas bienvenidos a esta conferencia titulada Aprender por Error. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Giver Erasmo Licona Rivera, docente de tiempo completo adscrito al Instituto de Estudios Superiores de Educación Normal, General Lázaro Cárdenas del Río. El doctor Giver es especialista en el área de matemáticas, tecnologías educativas y métodos de investigación. Es líder del cuerpo académico en formación, procesos didácticos y de aprendizaje, con registro YESEN LCRCA1. El doctor Licona Rivera cuenta con una sólida formación académica. Les comparto, es doctor en Ciencias para el Aprendizaje por la UPD, doctor en Ciencias de la Educación por el Instituto DSM, doctorante en Desarrollo Humano por la Universidad Autónoma de La Laguna, así como maestro en Ciencias en Ingeniería Eléctrica e Ingeniero Electrónico. Desde octubre del 2020, el doctor posee el perfil PRODEP y es reconocido como investigador estatal a nivel 1 en el estado de Durango. También es autor de diversos capítulos de libros de circulación nacional e internacional, así como de artículos en revistas académicas y memorias de los congresos. Ha colaborado también en el diseño e implementación de cursos del Plan de Estudios 2022, contribuyendo al fortalecimiento de la formación inicial docente en México. En esta ocasión estaré acompañándolos en la moderación de este espacio. Soy el maestro Humberto Tarango y les quiero dar una pequeña introducción sobre lo que vamos a escuchar con el doctor. Llegamos a este espacio con la amplia experiencia del doctor Giver y esa trayectoria pues, nos permite hoy reflexionar sobre un aspecto que suele ser visto como una falla y sin embargo constituye un pilar del aprendizaje, el error. Esta conferencia es, pues, una invitación a repensar la práctica docente en la educación normal y en los diferentes niveles educativos, generando una cultura escolar donde equivocarse no sea motivo de castigo, sino el punto de partida hacia un aprendizaje profundo y significativo. Doctor, bienvenido, el espacio es suyo, comenzamos. Muchas gracias, Humberto, muchas gracias, compañeros maestros y alumnos, por acompañarme en esta ocasión. Si se oye un poquito de ruido ahí, interferencia, me avisan. Estoy feliz por esta conferencia, estaba muy emocionado, me gusta mucho y ahora soy promotor del error, no solo como un medio para el aprendizaje, sino como la oportunidad para generar la idea de querer investigar más y más. No estoy hablando del error como aquello que cometemos y entonces nos castigan inmediatamente, sino como la oportunidad que tengo de aprender. Agradezco a mis compañeros del cuerpo académico, procesos didácticos y de aprendizaje. Agradezco a los compañeros, alumnos, colaboradores que nos han estado acompañando en esta serie de conferencias tras bambalinas, pero esperamos que en la siguiente oportunidad ellos participen también con nosotros en este tipo de eventos. Agradezco a los compañeros de la normal. Voy a empezar a compartir mi pantalla. La conferencia como tal se llama Aprende por Error y hace énfasis a la idea de que aprendemos cuando las cosas por accidente nos están sucediendo y de esa manera el aprendizaje se queda más profundamente enraizado en nosotros. Voy a pedirles en esta ocasión que me ayuden prendiendo sus cámaras, porque una de las teorías sobre la cual basamos, que es el modelo de experiencia de aprendizaje mediado, tiene que ver con la interacción que hace el docente para amplificar y disminuir estímulos y respuestas. Entonces, estarles viendo mientras estoy haciendo la conferencia, a ver si no me hago bolas, me ayudará un poquito a ver qué es lo que ustedes están pensando y sintiendo en el desarrollo de la misma. Entonces, ayúdenme, por favor, prendiendo sus cámaras en la medida de lo posible. Ok. Creo que sí se ve y luego que está estorbando mi otra parte, ¿verdad? Muy bien. Ya me presentaron, omito esta parte de la presentación. Quiero presentarles a los integrantes del cuerpo académico
en formación, procesos didácticos y de aprendizaje, han estado compartiendo con nosotros su conocimiento durante estas conferencias y todavía lo harán el día de mañana y el día viernes. Los alumnos colaboradores nuestros, algunos exalumnos ya, en este caso me está acompañando Alejandro López Quintero, que me estará ayudando en la sesión de hoy, pero también estuvo participando Isaac Martínez, Adrián López, por ahí también vi a Patti Ibarra y Areli también la he visto. Gracias por acompañarnos y ayudarnos en este proceso. Les platico un poquito, voy a comentarlo desde mi experiencia en el campo de las matemáticas, pero la idea es que la esencia del poder aprender a través de los errores aplica para todo tipo de aprendizaje. Y voy a poner algunos ejemplos. ¿De dónde viene entonces la intención de esta conferencia? Híjole, se los platico. Soy docente de la licenciatura en enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, ahí es donde dedico casi todo mi trabajo. Y siempre que yo inicio un curso nuevo con los alumnos, siempre lanzo una pregunta: ¿a quién le gustan las matemáticas? Y siempre sucede que, bueno, en la licenciatura muchos opinan que sí, pero a veces también me ha sucedido, me llevo la sorpresa de que hay muchas personas en el nivel universitario, muchas personas en nivel de preparatoria y para allá, que no les gustan las matemáticas. Y entonces mi siguiente pregunta es: ¿por qué no te gustan las matemáticas? Y cuando ellos tratan de contestarme, lo que me he fijado es que nadie tiene problemas en contra de las matemáticas. No tienen un problema con las matemáticas porque sus respuestas no están asociadas directamente a las matemáticas. Siempre oigo respuestas como esta: mi maestra me regañaba y me gritaba cuando yo me equivocaba. Me decía burro en el salón de clases. Me decía, ¿por qué no entiendes? Me regañaban. Y entonces yo me sentía mal y por eso no me gustan las matemáticas. Otras personas me dicen: oye, es que mi mamá me regaña en la casa cuando no estoy haciendo las matemáticas correctamente y termina regañándome. Y entonces yo me siento ofuscado, ofuscada y estoy así estresado porque no puedo entender en la manera en que mi mamá entendió las matemáticas. Sin contar que muchas veces ni los padres entienden las matemáticas que se están enseñando en la educación básica. Y entonces, a la hora de tratar de explicar, dos personas no lo entienden, las dos personas están peleando y ninguna de las dos está avanzando. O mi papá también me regañaba, o me nalgueaba, o de burro no me bajaba, o me gritoneaba, o me abandonaba y me dejaba solo haciendo la tarea. Siempre la respuesta ha sido la misma. Otro de los problemas: mis compañeros se burlan de mí. Me equivoco y en la edad de la juventud, que es donde trabajo con los jóvenes de secundaria, en esa edad, pues los jóvenes, los chicos son feos y se equivoca alguien y el resto se ríe. Y entonces empieza a haber un sentimiento de aversión en contra de las matemáticas. No es el problema las matemáticas. Las matemáticas se volvió el contexto donde estaba sucediendo el fenómeno real que hacía que las personas se apachurraran, se enojaran, se molestaran en contra de las matemáticas. Supongo que este mismo fenómeno sucede en otras materias como el inglés, y luego queremos que el chico en su primer intento hable las palabras muy fluidamente, que no cometa errores, y cuando llegan a cometer errores, como ahorita te voy a enseñar, terminamos riéndonos. Y eso intimida a la persona, le hace cohibirse y le hace finalmente no querer aprender. Te lo cambio. Una de las cosas que me gusta más en matemáticas es que los niños de preescolar tienen la lógica más hermosa hablando de las matemáticas. Y sucede también con muchas otras cuestiones como el idioma, el español que hablamos, se ponen a idealizar en la mente, a generar en la mente términos, palabras, conceptos, ideas y lógicas que son maravillosos en su forma más esencial. Te presento una de las primeras veces que nosotros corregimos a nuestros alumnos, sobre todo en el preescolar. Está el niño le han enseñado siempre que el juego es muy divertido y que está muy chido el juego y todo lo que tú quieras, y cuando dice vamos a jugar, pobrecito niño, casi lo queremos sacrificar, ¿no? Enfrente de todos los demás. Y rápido el maestro: no, espérate, no se dice jugar, se dice jugar. Sin embargo, en la lógica del chico,
el término jugar tiene más sentido en el razonamiento hablando del juego que hablando del jugo. Por eso es muy fácil para los chicos aprender de esta manera, generar palabras, y muchas veces queremos corregir porque está mal, en lugar de usar ese error como un medio para el aprendizaje posterior. Siempre les he dicho que si tú dejas a un niño usar los términos más lógicos, desarrollará su pensamiento lógico en el continuo, y finalmente cuando haya que decirle, oye, para que te puedas comunicar con las demás personas, hay que usar la palabra jugar, ya después de que fue afianzada a través de la experiencia, le dices, vamos a usar la palabra jugar, porque toda la bola de otras personas, tanto alumnos como o padres y con otros maestros, no saben usar esa palabra. Entonces vamos a ajustarla para que diga jugar. Y en ese sentido, el niño podrá comunicarse con un sentimiento muy lógico aquí. Dice aquí que la confusión y el miedo a cometer errores afecta la autoestima, disminuye la motivación en el aprendiz, lo hace sentirse incapaz, y conforme se va equivocando y equivocando, aunque sea en otros aspectos, se siente completamente incapaz. No está cometiendo el mismo error 2 y 3 veces, está cometiendo el mismo tipo de error, pero la palabra jugar ya no la va a usar, va a empezar a usar jugar, pero se va a equivocar en otras palabras. Y si le corriges una palabra y otra palabra y otra palabra y otra palabra, y no lo dejas razonar o llegar al razonamiento, él se va a sentir incompetente. ¿Por qué? No va a pensar que fallé una vez con respecto a una palabra y otra vez con respecto a otra palabra, y es otro error muy diferente. Va a pensar, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, y eso provoca ese sentimiento, ¿no? Sin embargo, yo estoy emocionado por toda la serie de conferencias que hemos tenido, porque el día lunes la doctora Alejandra presentó algo que se me hizo absurdo, ridículo un poquito en el inicio, cuando dijo, oye, pregúntale al objeto, pregúntale a la pelota, pregúntale a la liga, qué pasaría y qué pasaría y qué pasaría. Y entonces empezamos a atender con el barquito y empezamos a hacer preguntas que nos permitieron formular y reformular y reformular. Nos equivocamos una vez en vivo. Y entonces la doctora dijo, oiga, y si ponemos el globo y si ponemos el popote aquí encima del barco, se cae, no funciona. Bueno, vamos a probar de otra manera. Y probamos de otra manera y no funcionó. Oye, pero mira, y empezamos a dar ideas, y en esa idea, logramos hacer al final que el barquito se moviera un poquito. Creo que si seguimos con esa dinámica, en lugar de estarnos cohibiendo, de estarnos estresando por no lograr algo, vamos generando ideas que nos permitan resolver problemáticas. Entonces, si una persona se siente mal, llega a tener falta de compromiso también en la adquisición de nuevos conocimientos, ya no está trabajando por aprender habilidades, tiene temor a no hacerlo correctamente, y entonces va a faltar coherencia entre sus actitudes, va a decir, sí quiero aprender, pero no quiero aprender por los motivos de los errores, y faltará coherencia en su quehacer, ¿no? Ahí está una de las primeras ideas, ¿no? Se dice infrastructuration. Y finalmente, ese es el proceso de aprendizaje que necesitas para ir gradualmente de usar un término incorrecto a usar un término correcto. Te lo cambio un poquito. ¿Cómo aprendiste las palabras? Y aquí me van a perdonar, siempre que uso este ejemplo, le tengo que pedir perdón a las mamás o futuras mamás por quitarles esta idea que tienen, ¿no? Una de las primeras palabras que aprendemos es la palabra mamá. Y la aprendemos no porque el niño esté entendiendo, el bebé esté entendiendo lo que está diciendo, sino porque está repitiendo sonidos. Y cuando el sonido causa una experiencia muy agradable, porque la mamá se emociona, dijo mamá, mamá. Perdón, el niño todavía no sabe qué significa mamá, solamente repitió lo que le estuviste insistiendo un montón de veces, porque hasta le enseñas la boca para que vea cómo se dice mamá, y se la pones para que te vea mamá, mamá.
Y así es como el niño repite la palabra la primera vez. No sabe qué significa, pero la mamá toda emocionada, wow, ya dijo mamá, es su primera palabra. Y todo el asunto. ¿Cuántas veces intentaste hacer, a lo mejor no te acuerdas, o tus hijos, en el caso de los maestros, cuántas veces intentaste que el niño repitiera? ¿Cuántas veces lo hizo mal antes de poder decir la palabra bien? Correcto. De hecho, cuando lo hacen la primera vez hasta el tonito de la mamá, lo hace mamá. Y así lo repite porque así se lo enseñó la mamá. Entonces, en ese sentido, sucede para todo aprendizaje. El bebé se queda con esa idea y conforme va creciendo, pues como aprendió mucho a decir mamá, está duro y dale mamá, 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 mamá. Algunos niños son más traviesos y mami, 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 y ya están todo el día diciendo mami, ¿no? Conforme el niño va creciendo, va acoplando ese nuevo significado, ese significado de mamá y de papá, lo va a tener que adaptar. ¿Por qué? Porque de primero solamente era un sonido que hacía que mamá viniera, pero no sabe lo que significa, solamente está adaptando el conocimiento. Llega al kinder y le preguntan, mi hijo, ¿cómo se llama su mamá? Y todos los niños contestan, mamá, porque no han entendido todavía que hay una diferencia entre el nombre de la mamá y el título de la mamá. Entonces le explican que hay un nombre y que hay un título y entonces el niño está adaptando ese conocimiento porque no cuadra con el conocimiento anterior que él tenía. Y en esa adaptación sucede un error que mal aprendió de un inicio, si quieres llamarlo así, pero que le sirve como base para construir nuevo conocimiento. Cuando llega este conflicto cognitivo, como voy a ver más adelante, entonces el chico tiene que entender, oh, entonces no se llama mamá, entonces tiene un nombre particular y entonces está jugando con este significado, va adquiriendo cada vez un significado más grande. Esta palabra va adquiriendo un significado más grande. Se vuelve adolescente, se vuelve rebelde, se vuelve incómodo, el niño latoso, estresado, no sé cómo, adolescente pues, y termina hasta de pleito con la mamá, porque la mamá, que era una tornura cuando eran chicos, mágicamente se volvió súper mala cuando son adolescentes y ahora se están peleando y peleando. Y si son mamá e hija, tantito peor, están duro y dale, duro y dale. Y hay una etapa difícil porque hay que adaptar que la mamá ya no está en la función de solamente cuidarnos, sino de formarnos, educarnos. Y a veces eso implica aplicar reglas que no nos agradan. Y en ese sentido, entonces todavía el jovencito, la jovencita, pues terminan en pleito con la mamá, con el papá. Va pasando el tiempo y el joven, la jovencita se convierten en mamá y en papá. Y entonces empiezan a decir comentarios como, ¿qué razón tenía mi madre? ¿Qué razón tenía mi padre? Porque va cambiando su interpretación, su significado en cada ocasión. Ese cambio es importante porque no es la definición correcta de mamá cuando el niño la aprendió. No es cuando era adolescente, ni siquiera cuando sea grande va a seguirse transformando todo ese significado. En ese sentido, esa diferencia que existe entre la definición real y la interpretación o el conocimiento que se tiene de ese significado de esa palabra, finalmente es lo que provoca la diferencia que le llamo el error, y entonces el chico tiene que ir adaptando ese concepto hacia el conocimiento correcto. Te lo cambio. Una cosa similar debió de haber sucedido cuando aprendiste a caminar. ¿Cuántas veces te equivocaste a la hora de caminar? Afortunadamente para nosotros estaban mamá y papá, los hermanos mayores, los primos, acompañándonos en ese proceso. Pero la primera vez te levantaste y te tenían sostenido de la cadera y para que no se vaya a caer y en la cama. Pero luego ya no querías en la cama y te bajaste al piso, ya estás tratando de pararte y bolas te caes. Y esto sucedió un montón de veces. Algunas mamás hasta te ponían un trapito, una toallita al lado del pecho y te jalaban con ese para que no te anduvieras cayendo. Esa misma toallita o cobijita la llegaron a usar como si le estuvieran dando la mano al niño y el niño va muy contento agarrado de la cobijita y llega un momento en el cual la mamá le suelta la cobijita, el niño todavía está pensando que está trayendo la cobijita, pero ya no la necesita y se da cuenta que no la necesita. ¿Te hubiera gustado no equivocarte al caerte? O sea, hubiera sido mejor porque en los entonazos o a lo mejor la caída de frente, pues terminamos llorando.
pero eso es parte del proceso natural del aprendizaje y necesita ser para que puedas aprender a caminar mejor. De hecho, se dice, yo no sé si sea cierto, yo lo he oído y creo que hay estudios que los niños que gatean aprenden a moverse y son más independientes y no se caen y no se tropiezan tanto cuando son grandes, porque están aprendiendo todo el proceso que les corresponde. Ahora, en el proceso a esta edad de conseguir un novio o una novia, ¿cuántas veces te has equivocado? ¿Cuántas veces terminaste en una relación tóxica con alguien que no cuadraba? El autor Chang, desde 1997, dice que considera paradójico que el fracaso, el equivocarse, el no alcanzar una meta, el cometer un error, fallar o perder, es lo que impulsa el aprendizaje. Qué chidísimo, me encanta esta frase, porque nosotros tratamos de evitar el error para lograr el aprendizaje, cuando en realidad es una paradoja y se requiere el error, el fracaso, el no alcanzar una meta, fallar, perder, como algo que impulsa el aprendizaje. Qué maravilla es esta. Y cuando como maestros los entendemos, podemos ayudar a los demás a tomársela más tranquila, a aprender gradualmente en su propio ritmo y finalmente lograr el conocimiento. Cuando se comete un error, automáticamente se desencadena en el cerebro un mecanismo para tratar de buscar una explicación a lo que está sucediendo y entonces resolver el problema. Me dijeron que mi mamá no se llamaba mamá. Chihuahua, entonces, ¿qué pasó? Y empieza un mecanismo para tratar de acoplar el nuevo conocimiento al que tenías para que la mezcla de ese conocimiento tenga significado para ti. Y entonces entiendes que mamá tiene un nombre y es una función, pero no iba a suceder jamás hasta que alguien manifestara que había una diferencia entre lo que debería ser y lo que yo tengo concebido. Y hay que tener cuidado con eso. En el caso de matemáticas, yo les digo muchas veces a mis alumnos, tienes que tener cuidado con los comentarios que se hacen al aire cuando estás enseñando, porque luego enseñas, ¿cuánto es 2 más 2? Todo el salón contesta 4, pero de repente allá en el rincón alguien dijo 5. Y esa persona que dijo 5 y la persona que está a su lado que le escuchó, se van a quedar con esa idea grabada hasta que alguien no les corrija. Esto puede ser en el salón mismo, puede ser en un evento con ellos en particular, puede ser de algunas otras maneras, hacerles darse cuenta que 2 más 2 no es 5. Pero si tú estás corrigiendo y no ayudas a ver la diferencia que existe entre lo que deben de saber y lo que saben, no lo van a aceptar, no lo van a recibir tan fácilmente. Entonces, si tú dejas que este comentario de 2 más 2 igual a 5 se quede y no se corrige, puede llegarse a quedar en la mente del chico hasta que es muy grande. Y aún siendo adolescente, es que yo aprendí en el kinder, en la primaria, que 2 más 2 es 5. No porque lo haya aprendido en salón de clases, sino porque hubo un comentario, hubo una experiencia y de ahí agarraron ese significado, ¿no? Entonces es necesario que el sujeto aprendiz empiece a investigar, empiece a indagar, a encontrar una solución, a escuchar a alguien que le ayude, que le corrija. Y regreso a esto que sucedió con la doctora Alejandra. Hasta que empezamos a dar ideas, sugerencias, no funciona, ¿por qué no funcionó? Y empezamos con estas explicaciones, es que aprendimos un montón de cosas. Fue muy enriquecedora la sesión, no se trataba de que hiciéramos el barquito, la doctora ya sabía cuál era la experiencia con el barquito, se trataba de que experimentáramos el proceso de probar de una manera, probar de otra manera hasta encontrar una solución. La teoría de resolución de los problemas de Puglia dice, genera una idea, cualesquiera, la primera idea, un primer plan, intenta aplicarlo y si resuelves, ya lo hiciste. Pero si no sucede, reformulas el plan con adaptaciones, con el nuevo conocimiento que tienes y reformulas. Y en el caso de matemáticas, supongo que sucede en física, ha de suceder en inglés, pero yo imagino que sucede en todas las ciencias, es exactamente lo mismo, generas la idea, intentas aplicar, no funciona, corrige la idea con el conocimiento y vuelves a intentar y a intentar hasta que llegas al conocimiento que explica todo lo que estamos haciendo. En ese sentido, el enfoque por STEAM que nos presentaron es una fuerte alternativa para ayudar que el error sea el medio de aprendizaje. Muy bien.
Y finalmente en ese de niños y niños y niños pequeños vamos creciendo hasta que vamos aprendiendo a caminar. Y unos aprenden mucho más rápido que otros, pero al fin tenemos la facultad de aprender a caminar, ¿no? Ahora, hablemos un poquito desde la teoría. ¿Qué es aprendizaje? Y hay diferentes acepciones para el aprendizaje. Van cambiando en base a la teoría y en general la idea es que hay un cambio en el actuar de la persona por motivo del conocimiento que se tiene. Piaget dice que desde el conductismo es la relación que existe entre, digo, Skinner, entre el estímulo y la respuesta que se produce. Esa asociación, esa reacción al estímulo, finalmente se llama aprendizaje y cambia. De tal manera que a un perrito lo estás entrenando a través de darle galleta y le das instrucciones y siempre está esperando la galleta a cambio de hacer algo. ¿Por qué? Porque esa es la manera en la cual aprendió en base al conductismo. Desde el constructivismo se habla acerca de acomodar las estructuras mentales, conocimiento sobre conocimiento, de tal manera que vas acoplando ese conocimiento al conocimiento que tienes, ya otras teorías como cognitivismo, pero de alguna manera asocias conocimiento con otro que ya tienes. Ahorita voy a hacer un ejemplo con esto de las estructuras mentales. De la modificabilidad cognitiva estructural, dice Fursten que es sinónimo de adaptación, que hay un cambio, que hay un ajuste en tu actuar por motivo de lo que estás aprendiendo. Y finalmente, desde la neurociencia, que son las conexiones que existen entre neuronas a través de las dendritas, y allá va a haber explicaciones de cómo se van asociando unas con otras y cómo esas van creando adentro de nuestro cerebro finalmente el concepto. Ahora, fíjate bien, Dewey enseñó lo siguiente: ciertamente el aprendiz es un sujeto cognitivo, pero no es un sujeto lleno de conocimientos. Quiere decir que toda la vida estaremos en capacidad de estar aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Y en ese aprender cometemos un montón de errores. ¿Va? Ahora déjame, te presento lo que yo creo que sucede en la educación. Tenemos una persona, el individuo que está tratando de aprender algún tema, algún objeto de aprendizaje, alguna enseñanza que estás tratando de dar. Déjame, hablando de matemáticas, algún contenido, ¿no? Cómo hacer la suma en particular. Y en ese conocimiento nosotros pensamos que si llevamos a la persona directamente desde donde está, le enseñamos el procedimiento correcto y llega al objeto de aprendizaje, ya tuvo conocimiento, ya la hicimos y estamos muy emocionados con ellos. Sin embargo, tenemos que entender que en ese intento puede haber mala interpretación, puede haber mal razonamiento y entonces lo que sucede es que nos equivocamos. ¿Qué haces cuando te equivocas? Regresas hasta el último punto donde estabas más o menos bien ubicado y lo vuelves a intentar e intentas por otro camino. ¿Y qué sucede con el otro camino? Ching, te equivocaste. ¿Qué haces? Regresas a un punto anterior, vuelves a intentar, te das cuenta que te sigues equivocando otra vez y otra vez y otra vez. Y entonces te equivocaste 4 veces para apenas llegar al objeto de aprendizaje. Y esto es lo que quiero cambiar, ayudar a cambiar en toda la enseñanza. Nosotros mal calificamos esos errores y estamos diciendo, la regaste irte por ese camino, la regaste irte por el otro camino, la regaste, la regaste, la regaste. Cuando en realidad lo que debe de suceder es la persona, el objeto de aprendizaje, el procedimiento y finalmente, bueno, si llega al objeto de aprendizaje, qué chido, ya aprendió. Pero si en el intentar se equivoca y agarra un camino alterno, obtuvo un nuevo objeto de aprendizaje. Aprendió algo, aprendió cómo no hacer las cosas, pero lo aprendió. Ya sabe una cosa más. Oye, me regreso porque me equivoqué. Esto sucedió mucho con el enfoque STEM, con la doctora Alejandra. Ya me equivoqué, regrésate y vuelve a intentar. Ya supe una cosa, pero me vuelvo a hacer otro camino alterno, me topo con un nuevo objeto de aprendizaje y lo aprendo. Tampoco debo de hacer esto, pero ya tengo 2 conocimientos más que nadie más tiene. Y en ese sentido lo vuelves a intentar, otro camino alterno, otro objeto de aprendizaje, aprendiste otra cosa diferente. Me llevas el seguimiento de qué está sucediendo
que en cada ocasión estás aprendiendo por cada error que estás cometiendo. Y entonces, en lugar de conocer una sola vez, conoces muchas cosas. Y todo eso es conocimiento, porque te prometo que todo eso cambia tu actuar. La siguiente vez que alguien te diga, oye, vamos a intentar un barquito de papel con un globo encima y el popote por afuera y todo, y ya sabes que no funciona porque lo experimentaste, ya tienes ese conocimiento. Te lo cambio. La mayoría de nosotros aprendimos a encender cerillos de mala manera. Y cada vez que intentamos, lo intenté una vez, qué chido, ya sé encender cerillos. Pero muchas veces llegaste a darle con el dedo y te prometo que te quemaste. Pero te prometo que nunca más volviste a quemarte por la misma razón. ¿Por qué? Sucedió una adaptación en tu actuar por motivo de ese aprendizaje que sí te llevaste. ¿Estoy siendo claro con esto? Entonces, a la hora de promover el error, de propiciar que suceda, hay que asegurar que las personas estén entendiendo que aprendieron eso también y que eso es enriquecimiento para su conocimiento. Se dice que Tomás Alva Edison le preguntaron le dijeron alguna vez, oye, te equivocaste un montón de veces para poder inventar el foco, la bombilla. Y él dijo, no, 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 no me equivoqué 1000 veces. Encontré 1000 formas de cómo no hacer un foco. Quiere decir que él reconocía todo lo que aprendió solamente por eso. Ahora, segunda, ¿cómo podrías darte cuenta de que lo que aprendiste está realmente bien aprendido si no cometiste error? ¿Cómo puedes estar seguro? No lo va a suceder a menos que tengas el error circulando a tu conocimiento, porque vas a decir, esta no, esta otra manera no, esta no, esta no, esta es la única que funciona, es la que vale. Pero está acompañada del conocimiento. Si quitara ese conocimiento que viene del error y solamente me quedara con la única manera, procedimiento que me enseñaron, mi conocimiento sería muy endeble. ¿Por qué? Porque no tengo punto de comparación, no tengo punto de referencia. ¿Va? Ok. Ahora, fíjate lo que yo creo. Muchas veces nosotros tratamos de separar el error del aprendizaje. Aquí está el aprendizaje, es todo lo que hemos aprendido, todo lo que guardamos y todo. Y lo que hacemos con el error es que, el error está ahí a un ladito del aprendizaje. No debe de suceder, excluyanlo, sáquenlo, no debe de jugar. Y estamos muy insistentes como eso, como si el aprendizaje y el error fueran antagónicos. Sin embargo, la idea que yo tengo, la primera idea que yo tengo es que el aprendizaje, que el error es parte del aprendizaje. Y es necesario porque a través del error se activan mecanismos en nuestro cerebro para ayudarnos a entender. Es más, siguiendo esta misma línea de razonamiento, yo creo que en realidad no es así como te lo estoy pintando, sino que es asá. Que el error es la parte más grande de todo el aprendizaje y que como tal debemos de proporcionar oportunidades de que vaya sucediendo para que vaya moldeando el pensamiento de nuestros alumnos. Ahora, ¿cuánto de lo que has aprendido en tu vida realmente lo has aprendido sin equivocarte? ¿Cuántas veces dices, a la primera lo aprendí? Sea lo que sea, cualquier materia. Es más, ¿cuántas veces tuviste que planear antes de que te calificaran los maestros y te autorizaran para ir a la práctica? ¿Cuántas veces tuviste que repetir la palabra en inglés? ¿Cuántas veces te tuviste que memorizar los PDAs? ¿Cuántas veces tuviste que, por tantas, si te equivocas, pero es parte necesaria del conocimiento? En este caso, el comentario es este. Lo expresado por Chon, dice que entre la acción y la reflexión sucede un hecho tácito de acuerdo a los patrones usuales del pensamiento y del conocimiento. El error, falta o equivocación viene a ser no solamente un elemento sorpresa, sino también una alerta, porque se puede retomar el pensamiento y reflexionar sobre la acción para descubrir, o mejor dicho, dice el redescubrir, de qué forma esta acción contribuyó al resultado inesperado. ¿Por qué sucedió que el barco no avanzó? Y empiezas a decir, bueno, no estaba sujeto al globo, al barco, y por eso pues nada más se movía el globo y no se movía el barco. En ese sentido, necesitas o tenemos que fungir nosotros como docentes como mediadores del aprendizaje del conocimiento verdadero
pero entendiendo que aún con nosotros a un lado puede incluir errores. Incluso entre todas las posibilidades de respuestas puede haber errores y puede haber respuestas que sean válidas. Sin embargo, cuando estamos colaborando con el aprendiz en su reconstrucción de conocimiento, nos llegamos a dar cuenta que nosotros también a veces tenemos ideas preconcebidas que pensábamos que era realidad absoluta y que resulta que no. En ese sentido, cuando yo enseño procedimientos en matemáticas, bueno, no enseño procedimientos, ayudo a que los chicos vayan descubriendo sus propios procedimientos, algoritmos para realizar operaciones, muchas veces yo termino aprendiendo de ellos. Y se supone que yo soy el guía y el experto y el especialista de matemáticas, pero yo termino aprendiendo cómo los demás hacen. Y si yo tengo mi mente abierta, en lugar de estar tratando de decir el conocimiento es mío, es absoluto, yo no puedo cometer ningún error porque soy maestro, y empiezo a dar la oportunidad de que hay perspectivas diferentes, hay enfoques diferentes y hay ideas que pueden ser más productivas, entonces como docentes podemos llegar a aprender más, incluso de niños muy pequeños, porque en la lógica de las matemáticas yo aprendo demasiado de lo que los niños pequeños hacen. Bachelard dijo, el error es constructivo, puesto que la realidad nunca es lo que particular y absolutamente alguien cree. La realidad es la verdad, lo real es lo que existe, pero nuestra interpretación va a depender de nuestro punto de vista y ese puede llegar a cambiar. Puede ser que haya sido pensado de manera diferente. Puede ser que la subjetividad que nosotros le agregamos no haya permitido pescar la idea por completo. Sin embargo, debemos de permitir que estos errores aparezcan, porque se convierten en catalizadores del proceso educativo. Lo aumentan, lo aceleran de tal manera que el razonamiento se vuelve dinámico, se construye el nuevo saber y finalmente se vuelve un saber que embona todo lo que se necesita aprender. En ese sentido, entonces, ¿qué importancia tiene el error desde el punto de vista teórico? Y es el error debe de ser un catalizador de la duda, debe de provocar la autocrítica, la reflexión, el desequilibrio cognitivo y la toma de conciencia acerca de esas contradicciones. No sirve el error solamente por existir el error, tiene que ir acompañado de un proceso de reflexión que permita hacer los ajustes. Te lo cambio. Dice Piaget que el aprendizaje ocurre cuando los niños experimentan un conflicto cognitivo. Si hay algo en su conocimiento que no cuadra con la nueva experiencia, entonces ese conflicto alerta al cerebro y entonces van a buscar explicación de por qué esta parte no sucede, por qué dicen que mi mamá no se llama mamá. Y entonces empieza la serie de procesos en el cerebro que le van a permitir asimilar o acomodar sus estructuras internas. ¿Conocen estos los andamios? Estructuras, yo voy a usarlo como ejemplo de estructuras mentales. Estos andamios los usan los pintores, los constructores para llegar a lugares más altos y poder pararse ahí en unas tablas y todo el asunto. Bueno, la función del docente tiene que ver con zarandear esa estructura mental. Suceden dos cosas. Si la estructura no está suficientemente rígida, es responsabilidad del aprendiz hacerle arreglos para que el andamio, la estructura, aguante el nuevo peso. Pero, si sucede que ese andamio está rígido, está duro, aguanta el peso, el chico va a estar más convencido de que su conocimiento tiene validez porque aguantó los golpes del conocimiento, aguantó el conflicto cognitivo y ese conocimiento se aferra para ellos. Por eso, qué importante es poner en juego, crear el conflicto cognitivo, propiciar la duda para que si el chico está seguro, va a estar más seguro. Y si no está seguro, va a iniciar en sus estructuras mentales algunos arreglos para entender el nuevo conocimiento. En ese sentido, tenemos que darle peso. Ahora, si no tenemos cuidado de lo que sucede en el error, nuestros alumnos, los amiguitos, se van a reír de nuestros alumnos. La mamá y el papá le van a seguir agrediendo, le van a seguir regañando, le van a seguir haciendo sentir mal. Para eso es importante, según Feuerstein, mediar los estímulos que suceden tanto desde hacia el alumno como los que salen de él, de tal manera que la experiencia sea agradable. En el modelo de experiencia de aprendizaje mediado, déjenme ver si este es el botón.
Ok. Skinner, bueno, los conductistas hablan acerca de que hay un estímulo y una respuesta y el organismo no tiene como tal una función muy importante en el aprendizaje. Viene Piaget y dice, oye, no, espérate, está bien el estímulo y la respuesta, pero él, sí se ve que estoy rayando, sí, pero el organismo que aprende tiene que interiorizar, tiene que reflexionar sobre la experiencia. Claro que sí. Y luego dicen los socioconstructivistas, Vygotsky, oye, sí, pero el significado lo tiene la sociedad, la interacción con otra persona, el lenguaje son elementos claves. Y luego dice Freston, sí, todo lo que están mencionando, pero es necesario que haya un humano, un mediador, una persona que se dedique a amplificar los estímulos y las respuestas de tal manera que la persona vaya teniendo una experiencia agradable y vaya generando ese conocimiento. En ese sentido, entonces, dice Freston, que la modificabilidad de una persona no ocurre de la experiencia directa, sino que es a través de otro ser humano que media el aprendizaje que una persona es capaz de aprender. O sea, esta experiencia de aprendizaje mediado ocurre cuando un docente, un mediador, principalmente docente, pero puede ser un compañero, puede ser un padre, que posee conocimientos, que tiene experiencia, que tiene buenas intenciones, es capaz de mediar el mundo, hacerlo más digerible para la persona, lo hace más entendible y entonces le imprime un significado a esa experiencia. Esa es la que genera el aprendizaje porque estoy logrando que sea una experiencia agradable en lugar de una por la cual estén sufriendo. Una de mis películas más llamativas, me gusta mucho, se llama La familia del futuro. Es un niño genio que se dedica a crear inventos y todo el asunto, y lo conoce su familia del futuro y se lo traen al futuro y luego lo invitan a comer con ellos y dice, qué chido, traía una pistola de mermelada y crema de cacahuate y con la pistola suponía que debía echar al pan la cantidad exacta y todo el asunto. Y el niño lo agarra y dice, qué chido, pero se atoró y entonces, déjenme lo arreglo. Todo el mundo feliz de que él lo iba a arreglar. Y cuando lo iba a arreglar, resulta que le explotó y embarró a todos de crema de cacahuate y mermelada de fresa. Y el niño se sentía mal porque su experiencia siempre fue equivocarse tras equivocarse tras equivocarse. Pero la familia le aplaudió, se puso muy feliz, le dijo, qué chidísimo, qué error impresionante. Y luego, ¿cómo? ¿No me van a regañar por el tiradero? Y la familia dice, no, porque de los errores se aprende, de los éxitos no tanto. Ese es el comentario. Y qué maravilla sería, porque esta experiencia hizo que el niño intentara cada vez más para aprender. En ese sentido, qué maravilloso sería que en lugar de darle malas experiencias a los chicos, en cualquier campo, voy a decir matemáticas, en cualquier campo, y que tuvieran experiencias agradables y que por equivocarse lo estuvieran logrando en cada ocasión, se sentirían más emocionados, estarían maravillados y estarían dispuestos a atenderlo una y otra vez, porque el error también es una fuente muy valiosa de conocimiento. Hay unas empresas allá, generalmente las de tecnología, muchas en Israel, pero muchas en Silicon Valley, en Estados Unidos, empresas que tienen un arranque tremendo en las empresas. Y estas empresas se vuelven millonarias, pero de la noche a la mañana, chidísimo, genial, y todo lo que tú quieras. Las personas que están tratando de ser emprendedores no buscan en la recomendación de estas empresas que crecieron una vez y que se hicieron multimillonarias. Van y buscan el consejo de aquellas personas que, a pesar de equivocarse muchísimas veces, han creado una empresa exitosa, porque esas sí tienen un conocimiento de la vida de negocios. Las que le atinaron a la primera vez no tienen idea de los negocios. Los que sí hicieron un esfuerzo y se equivocaron van a tener un éxito. Fui a una conferencia cuando estaban presentando los de Prezi, una compañía. Fuimos a un curso en Monterrey y ahí estaban los fundadores de Prezi y estaban compartiendo eso. Y estaban compartiendo sus experiencias exitosas de la empresa. Pero luego en la noche hubo un evento que se llamaba el Fuck Up Night, algo así como la noche de la metida de pata.
Y la gente decía que aprendía más en ese evento chiquito de 1 o 2 horas en la noche que de toda la conferencia y todo lo que habían presentado los demás, porque sabían de los errores que habían cometido todos ellos y eso les permitía evitar los errores. Entonces mi pregunta siguiente es, ¿qué hacer? ¿Y por qué pongo aquí a Ugway? Porque yo diría como él, pues yo no sé. Y entonces lo que debe decir ahorita es, intenté algo, muévase, haga una pregunta tonta, cometa el error, pero encuentre una solución. No se rinda por el error, inténtele, inténtele, inténtele. El error es parte del proceso que necesita atravesar para llegar al conocimiento, es parte del caminito, estará ahí sí o sí. Entonces nada más siga avanzando, no se regrese, pisotee el error, pásele por arriba y encuentre la solución. Recomendaciones, hable con el grupo y explíquele a cada uno de sus grupos que el error tiene una importancia en el proceso de aprendizaje. Pregúnteles cómo se han sentido cuando se han equivocado y los demás se burlan y digan que eso mismo es lo que sienten los demás. Oye, pero es que yo me burlo de los demás porque antes se burlaron de mí. Bueno, vamos a cortar esa línea que nos ha causado mucho problema y vamos a provocar que ahora vamos a felicitar a los que se equivoquen, a los que se equivoquen con la intención de aprender, no a los que lo usen de broma para decir que estoy logrando, ¿no? Premia a la persona que se equivoca también, pero que haya aprendido de su error. Te ganaste un chocolate. ¿Por qué? Porque ya sabes cómo no hacer la cosa. Permítales crear sus propias conjeturas. No le resuelva inmediatamente. Deje que la persona le razone, porque en ese error va a activarse en su mente procesos mentales que le van a permitir aprender el nuevo conocimiento. Pero si usted le contesta, va a oír una cosa y se le va a olvidar inmediatamente. No lo va a aprender, necesita razonar. Hágales preguntas que les permitan crear el conflicto cognitivo. Ponga en duda todo lo que el chico está haciendo. ¿Seguro? Sí. ¿Por qué? ¿Y qué pasa si le muevo? ¿Y qué pasa si le haces? ¿Y qué pasa? Pregunte, pregunte, pregunte. Y cuando el chico se sienta seguro, vuelva a preguntar, tratando de construir estos andamios uno sobre otro. Asegúrese que el conocimiento base está fijo, pero luego vaya construyendo poco a poco piecitas de Lego arriba. No tiene que hacerlo sentir estresado ni oprimido. Lléveselo poco a poco. No les explique en cada ocasión, les hacemos más daño a nuestros alumnos explicándoles la respuesta cada vez que cuando nos ponemos a un ladito dejándolos que resuelvan solos. Ahora, dijo Maxwell, los errores no son fracasos, son una señal de que lo estamos intentando. Ahí vamos en el camino, ahí estamos logrando algo. Y entonces, si te estás equivocando, quiere decir que estás logrando algo, que te estás moviendo. Si no te estás equivocando, no estás haciendo nada. Dice Rick Warren, si no estás cometiendo ningún error, no estás innovando. Y si estás cometiendo los mismos errores, no estás aprendiendo. No se vale cometer el mismo error. El mismo tipo de error, sí, puede ser que me equivoque en la dicción de las palabras, puede ser que me equivoque en el razonamiento para la suma y me equivoque en el razonamiento para la multiplicación, porque no son lo mismo. Pero si usted está cometiendo el mismísimo error en la suma una y otra vez en la suma y otra vez en la suma, no está aprendiendo nada. Winston Churchill dijo lo siguiente: todas las personas cometen errores, pero solamente las personas sabias aprenden de sus propios errores. Y también las personas sabias aprenden de los errores de otras personas y así adquieren mayor conocimiento. En ese sentido, me gustaría decir, no juzgues a los demás por cometer errores diferentes a los tuyos. Probablemente tienen más experiencia que tú, más conocimiento. Y entonces, en ese sentido, mi pregunta sería, ¿lo negativo del error está en quien lo comete o en quienes lo enjuician? Porque muchas veces criticamos o juzgamos el error desde mi punto de vista. Aquí te voy a platicar una experiencia que me llamó mucho la atención. Terminé de estudiar la ingeniería y me metí a estudiar la maestría en el TEC de La Laguna. En la maestría, compañero mío en el salón de clases, había un ingeniero que había sido mi maestro, al cual yo casi le adoraba cada vez. Era un genio de la electrónica y yo todo emocionado, ¿no? Y entonces estamos en el curso, ya somos compañeros, yo cerquita de él me inspiraba mucha confianza. Y luego estábamos en clase
y hace una pregunta tan absurda y tan tonta desde mi punto de vista que literal oí que la estatua que yo tenía de mi maestro se destrozó por completo. Literal la oí romperse en pedacitos. Y yo estaba decepcionado porque aquel maestro que yo consideraba un genio hizo una pregunta tonta. Yo dije, si hasta yo sé eso, ¿qué te pasa? Y estaba decepcionado. No, estoy hasta cabizbajo, te lo prometo que estaba todo decepcionado. Y entonces llegamos hacia el final de la clase y el maestro empieza a decir, muy bien, déjame aclaro, mi compañero maestro le dice al titular de la clase, muy bien, déjame aclaro alguna cosa para ver que quede clara la pregunta que estaba haciendo. Y empieza a hacer una disertación tremenda que mira por esto y el razonamiento de esto y esto, por eso la pregunta no era tan simple e incluía, y yo dije, wow, tengo que volver a hacer su estatua nuevamente, ¿no? Porque el tipo era un genio. En ese sentido, entonces, quiero decir que no es el error solamente desde que juzgo, estoy juzgando desde mi punto de vista y tenemos que tener cuidado con eso, porque esa diferencia puede ocasionar que yo crea que es un absurdo cuando en realidad es una genialidad. Con los niños pequeñitos de preescolar todavía más, decir jugar es una genialidad de la lógica de los niños. Decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, es una genialidad. ¿Por qué? 16, 17, 18. Son genios. Pero desde nuestro punto de vista los queremos descalificar porque estamos en un punto de vista diferente. Foucault decía que cuando un sujeto comete un error es porque cree verdadero algo que no lo es, pero lo intentó en esa perspectiva de creo que es verdadero, por eso lo intento. ¿Sale? Y Marty decía, equivocarse permite proponer algo nuevo, aporta una corrección y muchas veces esa corrección puede ser lo que motiva el cambio. Soy de la idea de que el error es un beneficio muy grande en el aprendizaje si lo aprendemos a utilizar no para indicar a una persona y hacer sentir que la persona está mal, sino por ayudarle a tener una bonita experiencia en el proceso de adquirir su conocimiento. Si tú eres cuidadoso como docente, si tú eres empático con las personas, te darás cuenta que tu realidad no es la única verdad que existe y que tu realidad está tan mocha como todas las otras realidades y que en ese sentido de dialogar, de aprender juntos, todos son beneficiados y crecen conjuntamente, aprenden en el conjunto. Entonces, de mi parte es todo. Les invito a hacer esfuerzos por promover el error, por hacerlo una maravilla entre los chicos, por crear nuevas experiencias que sean agradables a todos y que de alguna manera te hagan tener tranquilidad, porque una vez que quitas las malas experiencias de matemáticas, del aprendizaje de las matemáticas, la gente dice, wow, yo sí tengo capacidad, wow, yo puedo aprenderlo y todavía, esto es parte de mi tesis de investigación, puedo ayudar a otros a aprender. Entonces, qué maravilla que fuera así con el inglés, con el español, con todas las materias de primaria, con los campos de preescolar, con todo podamos atender el aprendizaje de otros para ayudarlos a ser mejores personas. Les agradezco mucho el tiempo, les dejo por ahí, tenemos un sitio web del cuerpo académico que no hemos publicitado lo suficiente, pero ahí tenemos conferencias, tenemos publicaciones, investigaciones que estamos haciendo. Gracias, un placer trabajar con ustedes en esta conferencia. Muchas gracias, doctor Hibbert. Yo creo que lo que nos llevamos de esta conferencia, pues es muy claro que muchas veces el miedo al error, ahorita nos hiciste recordar que sobre todo en las matemáticas, experiencias traumáticas desde primaria, preescolar o secundaria, y todos recordamos algún momento de eso, del equivocarnos en la clase, y yo creo que sí es importante considerar eso, que en el proceso educativo hemos sido partes de colectivos. Incluso nuestros estudiantes en la normal son parte de un colectivo y también son en cierta manera pues presa de esos espacios, ¿no? Y de ahí venimos, de esa resistencia a las matemáticas y a todo lo que implica. Muchas gracias a todos. Yo creo que el espacio también nos mostró que no tiene que ser así la regla por excelencia, que podemos romper esa parte de ese proceso de las matemáticas y de cualquier conocimiento que aprendamos. Eso nos recordó que el error puede ser una herramienta de aprendizaje valiosa siempre y cuando sepamos acompañar pues a nosotros mismos, a nuestros estudiantes
y sobre todo las estrategias claras. Algo que también agradezco de esta conferencia y espero que para todos haya sido igual, que son las referencias cercanas que Hiver utiliza, un lenguaje que es sencillo de entender, porque pues cuando escuchamos matemáticas nos podemos predisponer a que Hiver va a tener ahí un pizarrón lleno de ecuaciones y todo lo demás, y no es el caso. O sea, esta conferencia y este tema en particular que Hiver lo ha compartido en algunos otros espacios es interesante y pues lo podemos comprender y lo podemos experimentar todos. Muchas gracias por acompañarnos. Antes de estar en el cierre de este tercer día de nuestro ciclo de conferencias, no sé si haya comentarios o preguntas o algún comentario en torno a lo que trató aquí el doctor Giver en este espacio, alguna experiencia, si quieren sacar aquí las historias esas de Ultratumba respecto a las matemáticas, algo que les pasó, los escuchamos. Alguien que levante su mano. Si quieren compartir experiencias, se vale, nada más permítanos usarlas para diferentes investigaciones. Les prometemos que no agregaríamos nombres, ¿verdad? Con discreción. Sí. A ver, por ahí está Patti, te escuchamos, adelante. Sí, bueno, soy Patricia y estoy en quinto semestre y pues tengo poquita experiencia en cuestión de prácticas. Entonces, em, con esto del error, usted, profe, ¿qué señales le ayudan a identificar que un alumno no está participando por esta razón? O sea, por miedo a equivocarse o que por experiencias pasadas este, sí, lo encuentra de forma negativa y no quiere participar. Voy a decir dos cosas. Dicen que los ojos son la ventana del alma. Ve a los ojos a cada alumno, voltealo a ver. Muchos te lo van a querer decir, te van a querer hablar por los ojos, algunos hasta se les va a mover la boca tratando de decir algo y no van a decir. Número dos, todos tenemos malas experiencias. En la matemática, pero en todas las cosas también. Todos tenemos malas experiencias. Entonces, ¿qué vas a hacer con esa experiencia? Es la parte importante. Fursten, que fue el que diseñó, desarrolló, perdón, la teoría de la modificabilidad cognitiva estructural y este modelo de experiencia de aprendizaje mediado, cuando yo lo vi la primera vez, trataba de entenderlo, pero luego fui a un taller con un psicólogo allá en Durango y él decía, fue cuando entendí este modelo, él decía, yo tuve dos amigas que cuando eran niñas tuvieron la misma experiencia. Estaban en una fiesta donde había una alberca, una fiesta infantil donde había una alberca cuando eran niñas y la primera se cayó en el agua y se estaba ahogando. Entonces la mamá corriendo, como toda mamá, se metió al agua, la sacó en la orilla, le estaba limpiando el agua y mi hija, te me andabas muriendo, mi hija, te dije que no te acercaras al agua, casi en el estrés, en la desesperación. No estoy diciendo nada malo de la mamá, estoy diciendo que entiendo la posición y está, y está, y está. Esta niña, ahora ya de grande, no se acerca a la playa, no se acerca a las albercas, tiene mucho problema para disfrutar ese tipo de actividades porque le tiene un pánico tremendo a meterse al agua. Cambio, otra experiencia de esta amiga del psicólogo. Cuando era chica fue a una fiesta donde había alberca, en una fiesta de niños había alberca, se cayó al agua y se estaba ahogando. Y entonces el que fue en este caso fue un primo de ella, se metió al agua, la sacó, la puso en la orilla, dijo, wow, fue espectacular, parecías una clavadista y luego estabas abajo nadando, enséñame por favor, ¿te parece si tú y yo nos aventamos de la mano y yo te detengo en el agua y tú me vas enseñando? Y la niña chiquita dijo, sí, va. Y esta niña se convirtió en nadadora profesional, obviamente disfruta la alberca, disfruta la playa, disfruta los clavados y todo el asunto. ¿Por qué si la experiencia fue la misma de estarse ahogando, el resultado fue diferente? Por la mediación que estabas haciendo. Entonces, Patti, yo diría que en lo particular, cuando tú sensas que alguien no está participando, siéntate y platica poquito con. Y dile, ¿qué te parece si lo intentamos una vez más que participes, pero ahora te voy a cambiar la experiencia para que sea agradable? Y si lo vas haciendo con los más serios, bueno, vas a tener un buen resultado. Pero si lo haces con todo el grupo y les dices, oigan,
hay que comprendernos entre nosotros, porque todos hemos pasado por ahí, todos nos hemos sentido mal y somos nosotros todos los que hemos hecho el problema. ¿Qué les parece si cambiamos la experiencia para que ahora venir a la escuela sea una experiencia agradable y no algo que esté sufriendo? ¿Me explico la recomendación? Vale. Sí, Gracias, muchas Giver. gracias. Vamos con la doctora Mónica. Me encanta que haya aquí alumnos de inglés, veo aquí alumnos de tercer semestre, de quinto semestre, porque el tratamiento que le damos al error en la clase de inglés es muy importante. Yo empecé a dar clases de inglés sin tener formación docente. Entonces, no sé si también en los inicios de los normalistas, de otras materias, que sí se están formando en ello, tengan esta idea de que tus alumnos no se pueden equivocar porque luego, pues tú eres mala maestra, ¿verdad? Ya con la experiencia y ya estando estudiando muchos autores, te das cuenta que como no lo haces muy claro en tu experiencia que nos compartes, el error pues da una muestra de un proceso y en dónde van en el camino. Entonces, es súper importante no enfocarnos en una palabra mal pronunciada dentro de 5 o 10 que dijo nuestro alumno, porque eso pues definitivamente va bloqueando su deseo de participar, su sentido de avance. Entonces, eso me da mucho gusto escucharlo de ti, escucharlo cómo se ve del lado de las matemáticas, por ejemplo, en la enseñanza y en el aprendizaje del inglés. eh, el error es se aplaude porque es toma riesgos. Aquella persona que levanta la mano, que se comunica, que intenta decir algo, ya está tomando el riesgo y eso es de aplaudirse, cosa que probablemente no todos lo vean así y estamos en la búsqueda de la perfección. Yo les comparto también eso a mis alumnos de cómo a los bebés les aplaudimos aunque digan todo mal. O sea, tú lo manejas como que los queremos corregir, pero también muchas veces lo aplaudimos y lo recordamos para siempre. Inclusive nos nombran a miembros de la familia y ya se les queda ese nombre porque así lo nombró cierto sobrinito, cierto nieto. Entonces, me encanta esta coincidencia, me encanta esta apertura a comprender los procesos y que no todo, no habla el error nunca va a hablar de una falla, al contrario, habla de un proceso, habla de una información de para dónde vamos y cómo vamos. Gracias, porque me emociono también. Gracias, Moni. Sí, pero hay que, ¿cómo te lo digo? No quiero usar el término corregir, pero hay que ayudar al chico a llegar al conocimiento correcto. No puedes dejar, se equivocó y ya, bueno, bravo y que ahí se quede. Hay que estar con él, pero no puede ver un regaño en ello, no puede ver, te equivocaste, la regaste. Empieza a platicarlo y deja que te oiga, que te oiga, que te oiga, solito lo va a corregir porque va a decir, hay una diferencia entre cómo yo lo digo, cómo tú lo dices, y entonces va a tratar de pronunciarlo mejor cada vez. Entonces, dale oportunidad, pero no dejes que se quede con el error, ¿no? Si dicen 2 más 2 es igual a 5, tienes que corregir, no lo hagas sentir mal, pero tienes que arreglar ese conocimiento para que se pueda desenvolver en una sociedad, ¿no? Perfecto, pues ya con esto, ¿alguien más? Sí, Fátima, adelante. Hola. Bueno, Hola. yo sí he tenido experiencia, bueno, en mi primaria tuve una experiencia muy traumática con las matemáticas, justo porque a diferencia de lo que mencionaba el profe, el doctor Ever, mi maestro con nosotros sí era muy de exponernos con nuestros demás compañeros, entonces y bueno, cabe aclarar que ese profe me dio clases 5 años de mi primaria desde segundo de primaria hasta sexto. Entonces, sí, yo en lo particular sí tengo un problema con las matemáticas, o sea, dices matemáticas y es como que, no, me vuelvo a ver en mi pupitre yo toda asustadilla, repitiendo las tablas, pero no es que no me las sepa, teacher, tarango, pero Pero sí es un trauma que tengo ahí con los números, que si no me mentalizo que vamos a ver algo de matemáticas, si me agarran en curvas, es como que vuelvo a mi yo de la primaria.
Entonces yo creo que yo con mis alumnos trato de no ser de esa manera. Entonces, como decía el profe Ever, o sea, los niños te lo van a decir, los niños en su carita, en sus ojitos, te van a decir que no lo quieren y yo no los fuerzo tampoco porque sé estar en ese lugar y pues al contrario, sí los invito a que si no está bien, que tampoco se desanimen, este, porque es parte de, o sea, estamos hablando, como lo mencionaba, de los errores, que si no te equivocas, pues no estás aprendiendo, que por ahí no es, que ese método que usaste, pues a lo mejor no te funcionó, pero darles la confianza de pues decir, ok, está bien, no te preocupes, puedes hacerlo mejor y no traumarlos exponiéndolos con todo el salón y que terminen Gracias, como yo. Fátima. Gracias. ¿De qué semestre eres, Fátima? De séptimo, ¿De inglés? no, de primaria. Ah, porque le dijiste al profe Tarango, nada más me quedé con esa idea. Ah, no. Fátima, déjame, empiezo a hacer comerciales. Tenemos un taller, un curso de estos de OSICAM que se llama Reaprendizaje de las Matemáticas con base en el modelo de experiencia de aprendizaje mediado. Si me lo permites, voy a cambiar, si asistes, están invitados todos, voy a cambiar esa idea que tienes de que las matemáticas te dan miedo por una idea de tengo capacidad para aprender matemáticas, nada más que no me la enseñaron de mi mejor manera, a mi cerebro. Y entonces voy a proporcionar otro tipo de experiencias y tú vas a decir, oye, pues si no es que las matemáticas sea para gente predilecta, nada más es que cada quien agarre el conocimiento a su propio, a cómo está constituido su propio cerebro, teoría del constructivismo, y de esa manera puedas aprender tú para ti. Y una vez que lo comprendes, lo vas a poder enseñar a otros para que otros lo aprendan en su propia manera. Entonces, la invitación está abierta para todos y creo que funciona mucho porque la experiencia es diferente. Bueno, ya, Fátima anotada la primera de fase uno del curso de reaprendizaje. Pues creo que con eso cerramos. Antes de despedirnos, les recuerdo que mañana continuamos con el cuarto día de este ciclo de conferencias. Igual, iniciamos actividades a las 4 de la tarde con 10 ideas para que tu cerebro sea tu aliado y no tu enemigo en la escuela normal. Esto es a cargo del doctor José Jorge Prado Mendoza. Y a las 5:30 de la tarde inicia también la doctora Cecilia Rodarte Acevedo con la conferencia El papel del docente para la inclusión educativa. Va a ser también mañana una jornada igual de sustanciosa, de interesante, significativa para todos. Muchas gracias por su tiempo ahorita, a todos nuestros estudiantes que nos acompañan, de todas las especialidades, de todos los semestres, y pues por mi parte es todo. A nombre del doctor Hiver, a nombre del cuerpo de procesos didácticos y aprendizaje de nuestro instituto, pues nos despedimos por el día de hoy. Muchas gracias. Gracias. Les dejamos, chicos, la liga para asistencia y también les compartimos la liga de los videos de YouTube, donde ya están dos sesiones de conferencia y en un ratito más subo la que me falta y mañana subiremos las siguientes. Gracias. Adelante. Gracias. Buenas tardes. Que descansen, bye. Hasta mañana. Hasta mañana.